Los archivos de Icacia. Capítulo 2. El pacto del hielo. La historia de las tres hermanas. Bienvenidos de nuevo, viajeros de la penumbra, a los archivos de Icacia. Acercaos más al fuego. Hoy la noche es especialmente hostil fuera de estos muros. El viento que golpea los cristales no es un viento común. Trae consigo el lamento congelado de una era que la historia oficial ha intentado borrar. En nuestra última crónica, fuimos testigos de cómo el universo material cobró vida, enfureciendo al silencio primigenio del vacío. Vimos a los primeros dioses antiguos moldear la piedra y la tormenta. Pero hoy no hablaremos de monstruos espaciales ni de colosos elementales. Hoy hablaremos de la carne, de la ambición y del sacrificio. Hablaremos de tres mujeres, tres hermanas mortales que desafiaron a los mismos dioses, que caminaron sobre el desierto blanco cuando la nieve aún no tenía nombre, y cuyo pacto con la oscuridad cambió el destino de Runaterra para siempre. Esta es la crónica oculta de Avarosa, Serilda y Lisandra, el pacto del hielo. Un relato de sangre, traición y un infierno eterno diseñado para contener el fin del mundo. Servíos un trago, acomodaos y escuchad. Acto primero. El desierto blanco y la sangre de las reinas. Mucho antes de que el Freljord fuera conocido por ese nombre, la Tierra del Norte era un lienzo salvaje y sin ley. No existían las tribus, ni los castillos de hielo, ni las coronas. Aquel territorio era llamado simplemente el Desierto Blanco. Los humanos que allí habitaban no eran más que presas, criaturas frágiles que caían de rodillas ante la ira de los dioses antiguos. Si la tormenta de Bolívar rugía, los mortales morían. Si el fuego de Orn se apagaba, las aldeas se congelaban. Los hombres eran esclavos del miedo. Pero de entre el barro y la escarcha, nacieron tres hermanas que se negaron a arrodillarse: Avarosa, Serilda y Lisandra. Los viejos pergaminos recuperados de las ruinas de Icacia sugieren que las tres hermanas no compartían solo la sangre, sino un don primigenio, una chispa de magia que la propia Runaterra les otorgó para equilibrar la balanza contra los tiranos divinos. Eran líderes natas, guerreras y videntes que unificaron a los primeros clanes nómadas bajo un solo estandarte de rebelión. Serilda, la mayor, poseía una fuerza que hacía temblar los glaciares. Su lanza fue la primera en morder la carne de los monstruos elementales. Avarosa, la mediana, tenía una voz que podía calmar la peor de las ventiscas y una mente estratega que veía 3 pasos por delante de cualquier enemigo. Y luego estaba Lisandra, la menor. Lisandra no buscaba la gloria de la batalla, ni el liderazgo de los hombres. Su mirada estaba fija en los cielos y en las profundidades de la tierra. Ella buscaba los secretos, el conocimiento prohibido que los dioses ocultaban a los mortales. Juntas eran invencibles. Desafiaron a las deidades del norte y comenzaron a reclamar la tierra para la humanidad. Pero los dioses no toleran la insolencia de los mortales.
y el precio de su rebelión fue cobrado en la forma más cruel imaginable. Acto segundo. El precio de la osadía. Los tres sentidos perdidos. La guerra contra los dioses antiguos dejó cicatrices que ninguna magia pudo sanar. En su osadía por arrancar el secreto del fuego y la tormenta, las tres hermanas pagaron un tributo de carne y percepción, un mito que los cantores del Freljord susurran con temor. Serilda, en su ambición por doblegar el primer ocaso del mundo, desafió a las fuerzas del firmamento. El castigo de los cielos fue inmediato. La atmósfera se cerró sobre ella, robándole el aire de sus pulmones y la voz de su garganta para siempre. Desde aquel día, la gran guerrera solo pudo comunicarse a través del frío acero de su espada y las órdenes mudas de su mirada. Su silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Avarosa guió a su ejército hacia las cimas más profundas del mundo, buscando el eco de la creación. Allí, donde la realidad se desgarra, el vacío profundo emitió un zumbido tan desgarrador, un lamento tan absoluto de inexistencia, que los oídos de Avarosa sangraron hasta quedar sumidos en el silencio eterno. La voz del Freljord ya no podía escuchar el mundo que intentaba salvar, solo el latido sordo de su propio corazón y la guía de sus visiones. Pero el destino más trágico aguardaba a la menor. Lisandra se adentró en los dominios de Volibear, la tormenta implacable, buscando robar los secretos de la magia primordial. El oso de la tormenta la descubrió. Con un zarpazo cargado de electricidad y odio divino, las garras de Volibear desgarraron el rostro de Lisandra, arrancándole los ojos. La bruja de hielo quedó ciega, pero en la oscuridad de su mente, libre de las distracciones del mundo material, Lisandra empezó a ver cosas que nadie más podía. Aprendió a caminar en los sueños ajenos, a ver el pasado y el futuro reflejados en la mente de los mortales. Perdió los ojos de la carne, pero ganó los ojos del mito. Sin embargo, la ceguera sembró en su alma una semilla de paranoia y desesperación que terminaría por condenarlas a todas. Acto 3. El juramento oscuro en el abismo. Ciega, rodeada de hermanas que no podían hablar ni escuchar, y con el invierno de los dioses antiguos amenazando con extinguir a su pueblo, Lisandra tomó el control en las sombras. Sabía que los mortales perderían la guerra a largo plazo. Necesitaban un poder mayor, algo que estuviera por encima de los dioses de Runaterra. Y lo encontró, en el norte más profundo, donde el suelo se quiebra en una grieta sin fondo, conocida hoy como el Abismo de los Lamentos. Lisandra escuchó los susurros. Eran las mismas voces que habían vuelto loca a Icacia. Eran los vigilantes del vacío, observando desde el otro lado del velo. Los vigilantes vieron en la vidente ciega la herramienta perfecta. Le ofrecieron un pacto. Le darían a ella y a sus hermanas la inmortalidad física. Les otorgarían el control sobre un elemento nuevo, un hielo corrupto e indestructible nacido de la magia celestial y la negrura del abismo, el hielo puro. A cambio, las tres hermanas y sus descendientes, los hijos del hielo, debían preparar el mundo para la llegada de los vigilantes. Debían ser los heraldos de la gran extinción. Lisandra, creyendo que podría engañar a las entidades del vacío y usar su poder para salvar al Freljord de los dioses antiguos, aceptó el pacto en nombre de las tres.
no se lo consultó a sus hermanas. ¿Cómo hacerlo cuando una no escuchaba y la otra no podía replicar? El juramento se selló con sangre sobre la escarcha. Ciega, rodeada de hermanas que no podían hablar ni escuchar, y con el invierno de los dioses antiguos amenazando con extinguir a su pueblo, Lisandra tomó el control en las sombras. Sabía que los mortales perderían la guerra a largo plazo. Necesitaban un poder mayor, algo que estuviera por encima de los dioses de Runaterra. Durante un tiempo, el plan funcionó. Armadas con el hielo puro, las tres hermanas barrieron a los dioses antiguos. Orn se retiró a sus forjas subterráneas. Bolívar fue exiliado a las cumbres salvajes. Los humanos eran, por fin, los amos del norte. Pero el hielo puro no era un regalo, era un préstamo. Y los vigilantes vinieron a cobrar la deuda. Acto cuarto. La traición y el abismo de los lamentos. Cuando Avarosa y Serilda descubrieron la verdad detrás de su inmortalidad, el horror se apoderó de ellas. Vieron cómo el hielo puro que usaban para construir sus fortalezas empezaba a mutar, volviéndose oscuro, sediento de vida. Se dieron cuenta de que Lisandra las había convertido en las esclavas de un hambre cósmica que quería devorar la existencia misma. Avarosa alzó su arco de hielo y se rebeló. Serilda unió a sus ejércitos mudos. El desierto blanco se tiñó de rojo en una guerra civil fratricida que enfrentó a hermanos contra hermanos. Pero el clímax de la tragedia no ocurrió en los campos de batalla, sino en el gran puente del abismo de los lamentos. Era una noche donde las estrellas parecieron apagarse. El tejido de la realidad se rasgó en el fondo del abismo y los vigilantes comenzaron a cruzar. No eran criaturas de este mundo. Eran masas colosales de ojos, tentáculos y carne corrupta que colapsaban el espacio con su mera presencia. Al verlos, Lisandra comprendió finalmente la magnitud de su error. Los vigilantes no querían salvar al Freyjord. Querían borrar el color, el sonido y la vida. Iban a devorarlo todo, incluidas sus hermanas. En ese milisegundo de lucidez y terror absoluto, acorralada entre la rebelión de Avarosa y el despertar de los monstruos que ella misma había invitado, la bruja de hielo tomó la decisión más terrible de su existencia. El puente quedó en silencio. Los vigilantes fueron sepultados en las profundidades, atrapados en una prisión de hielo que se alimenta de la vida de los caídos. Lisandra había salvado al mundo, pero el precio fue el alma de su familia. Activó toda la magia primordial del hielo puro de la región. No lo usó para atacar a los vigilantes, sino para congelar la realidad misma. En un estallido de magia gélida que congeló los cielos, Lisandra sacrificó todo lo que amaba. Sepultó vivos a los ejércitos de sus hermanas, a la propia Avarosa y a Serilda, atrapándolas en un ataúd de hielo indestructible junto a los vigilantes que emergían del abismo. Han pasado más de 9000 años desde aquella noche en el abismo de los lamentos.
Las tribus del Freljord han olvidado la verdad. Adoran a Avarosa como una libertadora y temen a la bruja de hielo como a una villana, sin saber que la villana es la única que mantiene el mundo a salvo. Lisandra sigue viva en su ciudadela, una inmortal consumida por la culpa. Ha borrado los nombres de sus hermanas de la historia, matando a cualquiera que intente desenterrar el pasado. Cada día, la bruja de hielo camina en los sueños de su pueblo, buscando a los nuevos hijos del hielo para absorber su poder y usarlo para un único propósito: seguir virtiendo capas y capas de hielo puro sobre el abismo, porque sabe que ahí abajo, en la penumbra helada, los vigilantes están despertando y el hielo se está derritiendo. Viajeros, la lección de hoy en los archivos de Icacia es clara. A veces, el mayor héroe de la historia es aquel que carga con el odio del mundo para que el mundo pueda seguir respirando una mañana más. Dejad que el fuego consuma los últimos troncos. Descansad vuestra mente, que vuestro sueño sea profundo y libre de las visiones de la bruja de hielo. No olvidéis dejar vuestro apoyo si este relato os ha acompañado en la noche, y suscribíos para no perderos la próxima crónica, donde descubriremos qué ocurrió con las almas atrapadas en el hielo. Que la noche os sea leve, viajeros. Hasta la próxima historia.